this computer. Okay. Está haciendo Okay, está haciendo recording. Okay, sorry. Sí. Okay, thank you everybody for being here. Gracias a todos por asistir to this new bilingual poetry reading series. Today we have four great poets, Jennifer Firestone, Pilar Martín Gila, María del Carmen Coto Colombo, and Jeffrey O'Neill. I want to thank Jefferson Market Library, la Universidad a Distancia de La Rioja, and Montclair State University for sponsoring this bilingual poetry reading. Quiero agradecerle a la Biblioteca de Jefferson Market, a la Universidad a Distancia de La Rioja y Montclair State University por auspiciar estas lecturas. Today we will start with the American poet Jennifer Firestone. Okay, let me a minute. Okay. Okay. Nuria, can you read the bio, please? Sure. Jennifer Firestone is the author of 5 poetry books, the most recent being Story, published by Ugly Duckling Press. She is the co-editor of 2 anthologies, Other Influences, An Untold History of Feminist Avant-Garde Poetry, published by MIT Press, and Letters to Poets, Conversations about Poetics, Politics, and Community, published by Saturnalia Books. Firestone is an associate professor of literary studies and chair of writing at Eugene Lang College of the New School. Thank you. Gracias. Gracias, Nuria and Marta. I am going to be reading from a new series called Dream Sequence. Partial Dream. The sound of footsteps from the room above, the breath of the truck on cue, always, the spine sharp, a snap in the throat exhaled on demand. Down the corridors or before that, where are the buildings, the drive into twilight's unrecognizing streets, the car less a machine, more a shell or wing? What am I teaching? What is my subject? When you let the artist open my door and she watched me sleep, how could you? She left a file of precious notes for me to study, to signify this is what I'm missing, what I missed. I was writing her an email before sleep, apologizing for my neglect, emphasizing my respect. You call me rat, and that might be true. The rat substance, as we know it, is exact, trash eater, runner, tiny demon. Mundane bowls of porridge and overbaked toast. Every morning, the wrap of blanket, begging, hold me tight, keep me away from bloodshed. Animal voices desiring before I wash, before I wake. What do you want? Dream. I want to say you were exotic, but I killed you with a stick. Were you a monster or a neurosis that had an iguana's body? How could I kill an animal except you were sneaky, your runes menacing? I warned others to be aware of your body, aware of my murder. Did I ever have the instinct
to protect you? What if they had denigrated you, if they said you didn't exist? Who would not have such a right, which others encode as their privilege? The train sitters gawked, and a yellow light flashed, the imagination a sieve that hopefully catches sentiments, washing strawberries in the morning light. Cusp of. The heat of sleep flushed against me. Where are you with newspapers blocking the wind? Her hunger was a cyclone surging. To imagine this as if one could. Oh, dreamer, if I could look at you, the real you, and burnish my soft bruise for a coat of decorous armor. Who has time to dream the luxury of a soft cat or cushion, serpentined by neural tracks that chug along like lonely go-karts, to break them, rewire, reroute? Don't shout my name in the middle of a breathy turn. I startle like the animal who is not aware you were on a walk, stalking the flowers that only grow deep in the wild. Ritual of dawn. They wake up, they roll over, they come downstairs, eyes encased with sleep, reverberations of sounds, vocal cords coming to, brain sifting through possible narrations, what is lifted from the night's work. Nothing more boring than hearing dreams, even from your beloved, too tired to work out the mystery, the history of why this, what's that. We should be private with these stories. They are thrilling only to us. When you paid for the VR headset, you were sent off on a journey where you fought more monsters and asteroids hit you on the head, so jostled to find your tender feet on the ground of a vacuous room with other stationary strangers breathing right next to you. Confrontation. Some invite them in, but what if I want to keep them out? I say, dream, do not weasel your bedraggled little body into me. My brain is a vault. There's a fortress surrounding and swimming crocodiles. It's not your fault. You have the desire. We have this kind of synergy, a couple of pull and tug. I only want you when I'm intoxicated and my hair is loose, when you unscroll your body and I walk all over your terrain, refrain from judgment. Interruption. The dogs were barking through the door. He called their sounds pleasant. Why did she call me at 5:30 a.m. at the stoop of her school, unsettling the mark of steady sleep? To return again, to return without knowing what awaits. I bow to the bed and say thank you as my body folds. Dear love, for nothing less than thee would I have broke this happy dream, rights done, the dream background to the heart that loves. Thank you, Jennifer. Beautiful. Thank you. And the next poet is a Spanish poet, Pilar Martín Gile.
Second, I'll put the. Okay, Nuria, can you read the bio, please? Sure. Pilar Martín Gila es una autora española de varias colecciones de poesía. Para no morir ahora, Demonios y leyes, Ordet, Otro año del mundo, La cerillera y Emparedada. Es un libro CD con Sergio Blardoni. La triste figura de las batallas es una antología personal de su poesía. Otras obras literarias, tanto narrativa como poesía, han sido recogidas parcialmente en diversas publicaciones como la revista Sibila, la revista Turia y antologías colectivas. Sus libros de poesía han sido reseñados en publicaciones como Babelia, del País, El Mundo, Cuadernos Hispanoamericanos y La Nueva España. Además, es crítica literaria para diferentes medios como Cuadernos Hispanoamericanos, El Norte de Castilla, El Cuaderno, Navagua y Quimera. Colabora regularmente con el suplemento cultural del Mundo, La Lectura. En su interés por el vínculo entre la poesía y la música, ha colaborado en varios proyectos con el compositor Sergio Blardoni y la improvisadora Chefa Alonso. Actualmente es presidenta y responsable del área creativa de IFITMA. Bienvenida, cuando quieras, Pilar. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y bueno, muchas gracias por la invitación, Marta. Estoy encantada de estar aquí con Gracias a ti, vosotros. Pilar. Gracias. Okay, she just said, Pilar says thank you and thank you everybody. Okay. Bueno, los primeros poemas que voy a leer son del poemario Otro año del mundo. Así despuntó la mañana. Nadie recuerda tan poca luz a estas horas. Un loco ha encontrado los ruidos del mundo y está llamando a todas las puertas. No tengo tanto miedo, pero tampoco conozco un amanecer tan oscuro. Puede ser alguna consecuencia del pasado siglo, o la espalda extendida de una tarde, o el cuerpo del caballo, o esta cortina que roza sin parar el cielo. Aún es temprano para que los niños escapen cada noche hasta convencernos de la inocencia. Así despuntó la mañana. Pienso entonces en dejar prendida esta pregunta aquí, en este instante, tan oscuro como nunca se ha visto. Puede que si el amanecer fuera algo inesperado o distinto a la noticia que lo trae, algo que solamente está sucediendo esta mañana, de golpe, abatida la memoria, hay quien duerme todavía, a pesar del tráfico, las peleas, la lluvia caída durante la noche. Siempre hemos tenido ruidos en esta parte del mundo. Así despuntó la mañana, las primeras luces. Todo va a continuar sea como sea si finalmente se desvanece. Así que pienso en lo que cuesta dejar un vino embotellado y vivir en ese tiempo, donde dijeron que terminaba la infancia. Desde entonces, del camino ha vuelto el camino, la mañana desde la mañana. Pasan las noticias al pie de las noticias y sigue el rumor que trata de abrir el día, tan oscuro aún como nunca se ha visto. En la acera, junto a la pared, con el fin de vencer un momento la condescendencia del mundo, posa como una cáscara triste, un hombre que lleva 1000 años en fuga. Y nadie hasta ahora se había fijado en el barro, ni lamentado tanto abandono. El camino desde el camino, su forma de no volver. Así despuntaba el día. Ha subido un hombre por donde bajaba el agua la pasada noche.
seguirán bebiendo hasta que nada les ofrezca desconfianza. El aire ha tirado algunas señales que ese hombre vuelve a colocar con más firmeza y no ha sido suficiente. De la mañana la noticia de la mañana. No cuenta otra historia la basura, la caza al pie de los charcos, la pequeña sed, el saludo del pájaro más altivo que, olvidado cualquier temor o cautela, levanta el vuelo justo en el instante más luminoso de la muerte y canta. Así despuntó la mañana. Con las primeras luces podríamos sin duda simular una esperanza y repetirla sin reservas cuantas veces sea necesario. Abatida la memoria. Lejos, los que allá abajo beben todavía con la misma canción hasta que nada les ofrezca desconfianza. Si finalmente se desvanece y queda todo tranquilo, tan claro que no hay nada que ocultar, ni se adivina el río en el agua derramada su goteo, el vaivén de la suerte o el movimiento cansado del alma. Los siguientes poemas serán del poemario La Cerillera. The next poems are all from the poetry book The Majestic Girl. Este es el rincón que sostiene una casa contra la otra y un río por donde vuelve el tiempo, su imagen cóncava, hundida a la vista. No creerás que hay algo más que vacío batiendo en la esperanza. Guardes lo que guardes, solo será un caudal empuñado. Por hoy, la luz no es obra de lo bueno, ni el fuego o la entrega bajo el fuego, la ciega fe de lo hermoso. Arde el cuartel de las fuerzas aéreas. Si no ha muerto de frío la cerillera, a 2 pasos, solo a 2 pasos hasta el corazón, la justicia. ¿Cómo podremos sobrevivir a esta esperanza cuando se mitiga? Es el rincón, la pared, la mitad de la casa y la otra mitad. Pero no llegará descalza esa esquina que vela el efecto de la muerte. ¿Cómo sobrevivir al sentimiento si no fuese posible una acción violenta? Okay, hold on a minute. There is a noise. Somebody please, everybody is muted. Yeah, everybody's muted, but there is a noise. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Ok. Okay, hold on. Hace 1 minuto terminó el último siglo, el más violento. Otro que a continuación ha entrado, pasará esta misma tarde igual de triste. Aún cabe la melancolía en este hueco, y la postergación y la venganza. No hay para nosotros un lazo más fuerte que la guerra. Okay, hold on. Necesito encontrarte. Ajá, Disculpa. sí. Es que había un ruido raro y no sé cuál era. Ujú. Sorry. Sorry about this. Mm. ¿Y cómo se llamaba el último? Perdona, Vale, de ahí está, que acababa. One minute ago. 1 minute ago. Okay. Sí, Yeah. Okay, lo volví a perder. Disculpar. nada, no te preocupes. Nunca pasa y hoy pasa. Okay. ¿En dónde estaba? Ahí, Mark, ¿En Ah, dónde ahí? un poco más arriba. sí, un poco más arriba. Ah, el siguiente, el anterior. No. Arriba, Ahí terminó. arriba. 1 minute. Ahí. Okay. Ahí, ese es el Okay, último. sorry about this. There was a noise, a weird noise, and that's why I Sí. stopped and I apologize. Ok. Perdona, Pilar.
Nada, puedes empezar en hace un minuto. ok, empiezo ahí, sí. Gracias. Hace un minuto terminó el último siglo, el más violento. Otro que a continuación ha entrado pasará esta misma tarde igual de triste. Aún cabe la melancolía en este hueco y la postergación y la venganza. No hay para nosotros un lazo más fuerte que la guerra. Unidas las palabras al alma entera, contados los nombres, apenas sé deslindar los objetos del mundo, la piedra de la piedra, el aire, la llegada, su golpe, el aviso de la hora, el animal, la defensa, su acecho, la hora nuevamente de tu tren. Yo estaba detrás de una casa y no es fácil vivir aquí. Pasa la mitad del camino ante la puerta durante la noche. Más tarde pasará la otra mitad de regreso. El final es una falta de atención indecible. El signo ya no se anuda al signo, pero las cosas son como son. Es hoy esta calle de aquí. Si el tiempo corre por debajo de la oración, deshilachándola, ¿quién cierra los ojos tranquilo? Escuchar desde dentro. Eso hacemos nosotros aquí. En medio de aquel frío y aquella oscuridad, dice un viento y dice el contrario. Un grupo de voces ha dado la vuelta. No es ella a quien oímos llorar al otro lado. Escribir de nuevo antes de la causa. Limpia la hoja. Pero si no te quedara el odio, solo podrías responder fríamente. A partir de aquí todo irá tan despacio como sea posible. Dentro es sin refugio y aparte y nunca, separados el cuerpo y los días a favor del agua que abre el vestido y dice y desciende. Me figuro tu sueño y sé que hará ese ruido el desamparo. Cautivos los ojos, no querré despertarme sola. La rutina del lamento. Extraño para quien ya lo ha visto antes. Y finalmente un poema inédito de un poemario que se llama Atrabilis. Okay, this is an unpublished poem. It's a new poem. Tanto se parece esta rama a mi hermano mayor. Quizá la misma inclinación, un cauce en el pecho. Regresaron esos días y era distinto de lo que se marchó, como si viniera lo que mueve el aire, sin recaer, sin ser lo recordado, desprendido entonces, aunque lo que te vuelve loca es su perseverancia. Sopla de nuevo y es un grito al oído, levantando el suelo con toda su fuerza, todo el bosque mecido, sin nadie que lo cante. Y esa rama doblada hasta beber del hilo de la niebla, habla conmigo, dice lo que se murmura y es otra vez eso que ahora custodio. Los ojos ocultos, como aquel viajero que a la mesa lloraba detrás del paño y siendo al fin de vuelta todo aire. Muchas Thank you. gracias. Gracias a Pilar, precioso, gracias. Gracias. The next poet, la próxima poeta es María del Carmen Colombo, conocida como Coto, y ahora lo pongo. Bueno, Sácale el mute. sí. Ok. eh, ok. Eh, Nuria, ¿puedes leer el bio, please? Can you read the bio, Nuria? Claro que sí. María del Carmen Colombo, de Buenos Aires, Argentina,
Ha sido miembro del grupo de poesía El Ladrillo. Ha publicado La Edad Necesaria, Blues del Amasijo, Blues del Amasijo y otros poemas, La Muda Encarnación, La Familia China, Los Sueños del Agua y Antología. También ha publicado Bulín, un poema ilustrado, y Santo y Seña, una publicación conjunta, y una plaqueta titulada Folletín. Ha recibido, entre otros, el primer Gran Premio de Poesía y Centenario en 1992 y mención especial del Premio Nacional de Poesía en 2005. Su poesía ha sido incluida en Pontes, del Fondo de Cultura en el 2003, y 200 años de poesía argentina. Es miembro del Consejo Editorial de Hilos Editora y desde 1980 coordina talleres literarios. Bienvenida, María del Carmen, cuando quieras. Coto, estás silenciada, tienes que abrir el micrófono. Yo intenté hacerlo por ti, pero no me deja. Ahí fue, muy bien. No, no, no está. Ok. Ok. Coto, estás silenciada, Coto. Abre el micrófono. ¿Ahí está bien? Sí, Sí. ahora estás. Muy bien. Disculpen, por favor. Calle de los Dibujos, Bosch y Bruegel. Una atmósfera familiar. Percherones, locomotoras, remolcadores, pitan y resoplan, tiran cargados de bolsas, románicas, de cúpulas, de ropa enormes, como iglesias. Son imágenes, escenas, tiernas lecturas de humilde condición. Una época de ocres, chapas otoñales en árboles sin techo. Los chicos pían Bosch, resoplan Bruegel, pajaritos sobre ramas de románicos ranchos. Son imágenes tiernas de condición percherones, remolcadores, locomotoras, en los dibujos de la calle, humildes padre Bosch, madre Bruegel, encuadernados como carros, en galpones ilustran una atmósfera, una época familiar. Este es del libro La familia china. Cuando las tres chicas se acercan, el padre cierra el abanico de sus sentimientos de golpe. Tiene miedo el padre chino de que el calor de sus hijas desplanche las rayitas de su alma, lisadas con suma paciencia por sus antepasados. El miedo le hace pitar de una boquilla elongada hasta el límite. Chupa del pico el hombre, y de su boca evaporada por el humo se desprenden pensamientos finitos como el perfil de un pez raya. Es el opio de los pueblos con que carga su boquilla el que lo hace descifrar sus pensamientos en voz alta. Esas tintoreras, dice de sus hijas, calientan la pava y después yo salgo hecho una planicie. ¿Qué saben ellas, tan chiquitas, del trabajo que costó a mis antepasados imitar el oscuro abanico de las olas, escama por escama durante milenios, hasta hacer de mi alma este biombo musical que solo los hombres chinos saben desplegar con dignidad? Al escucharlo, la más china de las tres chicas desenrolla el caracol de su rodete en señal de rebelión. Cae ondulado el bandoneón de su pelo y el padre recuerda el golpe seco de una sombrilla al cerrarse. Estos poemas son de un libro inédito que se va a llamar Los malos pensamientos. These following poems come from an unpublished book that is called Bad Thinking or Bad Ideas. Okay.
rubios velos de ninfa, aterradas corazas las morenas, vayan ellas al mundo, pero a mí no me saquen del cajón. Enterrada en mi dédalo, desnuda no me tiren de la manga, ¿para qué desovillar? Una bota nos acecha, oculta, en la humedad yo mamo, de mi dedo, como una monja en su destierro. Bovino, cérvido, rumiante, oh tú mi pariente, animal de sacrificio, sostiene la inhumana cabeza con orgullo de buey que acepta el peso de una pasión inútil. Disculpe. Sí, sí, Okay. Sorry about that. Por favor, siga. digo. Dice que por mero afán de perdurar, evoco a una dama de la noche, rubias, morenas, la que no corre, vuela, cuando se trata en realidad de un exorcismo contra el espanto que me une a esos ángeles caídos. Después de todo, ¿qué nos espera el fin de este festín, tanto a ellas como a mí? La bota, el taco aplasta a su paso lo que teme el poder. Thank you, Coto. Gracias, Coto. Oh, gracias a ustedes. Gracias. Thank you very much. And now we are gonna go to the last poet. Ahora vamos con el último poeta, que es Jeffrey O'Brien. Un momentito. Nuria, ¿puedes leer el bio? Nuria, can you read the bio? Sure. The 10 poetry collections by Geoffrey O'Brien include A Book of Maps, Floating City, Red Sky Cafe, Early Autumn, The Blue Hill, Who Goes There, and most recently, Went Like It Came. He's also the author of prose works such as Hard-Boiled America, Dreamtime, Chapters from the 60s, The Phantom Empire, The Browser's Ecstasy, Sonata for Jukebox, Where Did Poetry Come From? And Arabian Nights of 1934, published in 2023. For many years, he served as editor-in-chief of the Library of America. Welcome, Jeffrey O'Brien. Thank you, Jeffrey. You have to mute. Jeffrey, you are silent. You have to open the mic. Ali Yeah. should be Am I good muted. now? Okay. Now. Ali should be muted. Yeah. Okay? Yes, now. Okay. On the corner, a vocal line somewhere between bebop and choir practice, street music loud enough to cut through traffic, even when no more substantial than a melting icicle. That was the sound, made it all seem part of the same thing, despite all crumbling, ill-matched evidence to the contrary, the colors blurred after the rain, the rusted springs dangling without support, tossed beyond hope of an approving scavenger. Neo-noir. In Dream, two subgenres flourish with variations. The one where you have committed a crime, murdered a priest, say. It may have happened years ago, and now the machinery of investigation has been aroused, or at the very least, the evidence that will convict you can no longer be erased or concealed. They are going to get you, and in the illusory freedom of finding yourself still at large, you are pierced by the terror of being called to account and by unspeakable regret at having done what cannot be undone.
even if it is never altogether clear whether the regret is for the deed or the misery of being caught. And the other, where the deed is not yet done, the complex crime you have planned with Confederates, an incursion requiring timetables and cunning traps, and at the last, a resort to violence, a night watchman to be put out of action, regrettably by lethal methods. The setup is a perfected machine whose every detail has been worked out over what seems like weeks of repetitive rehearsals, except that as the trap is to be sprung, you become aware in one dizzying instant of how dangerous and irrevocable is the project you are engaged in, horrible in its aims and inexplicable in its motives, and how likely a catastrophic outcome. You are amazed not to have thought of this earlier, yet giddy as you realize there may yet be time to call the thing off. You don't have to do it. You don't have to take part. You can walk away and wake in the innocence of having begun to forget everything. Traces of life on Mars. They leave marks in which after millennia can be discerned cocoons and snail tracks and the abrasions of a violent cavalry, a drooping bloom, mouths hanging open in hunger, seashells laid out in a semicircle for a game of chance, the interior of a bell seen from below, domed enclosure at cliff top, bared breasts in a bower, or arms lifted in emerging from sleep to salute the light, cups shaped like wells, rivers where rafts go through stone lips, bees' nests in crevices, a helmeted courier crouching for a jump, a bent form, the knees drawn up, the dozing head tilted to the side, the crowd of dancers who imitate the movement of waves so mingled that the bodies cannot be told one from another, the stare of a horned beast, the hollows beneath ledges where they can dream of debris aprons, pouches, cauldrons, and people them with talking shadows. Coastal landmark. To seek what is in what was in what was not, history in a tale of sunken gold and sailors' bones, a ruined tower on a deserted road in view of the becalmed Caribbean, episodes acted out in air but not seen, lives adjacent but not joined, impressions not discussed until forgotten, the wreckage of the beach where in plain view the matter of their lives dispersed into level roar, hard confessions blew away as if unheard, glances drifted over the ebbing tide line, distracted by the pattern of it, by then not sure even what dialect they had been speaking, or for how long, or how far any had gotten from earlier landings. At that point, where the texture of skin, or cracked shell, or charred log is more like biography than any biography could be, in the place where names come to settle into their sleep, in their form of seeking. If it hadn't been for the Lament for the City. If it hadn't been for the breakdown, if it hadn't been for the war, if it hadn't been for the influx, if it hadn't been for the slaughter, if it hadn't been for the earthquake, if it hadn't been for the eruption, if it hadn't been for the pestilence, if it hadn't been for the famine, if it hadn't been for the rioters, if it hadn't been for the scavengers, if it hadn't been for the marauders, if it hadn't been for the enforcers, if it hadn't been for the drought, if it hadn't been for the flood, if it hadn't been for the fires, if it hadn't been for the cyclones, if it hadn't been for the gnats, if it hadn't been for the rats, if it hadn't been for the locusts, if it hadn't been for the termites, if the trees hadn't gone, if the desert hadn't come, if the fireflies had stayed, if the birds had sung, the music would have continued to rise at dusk over rooftops, the aromas of small feasts to have spread through courtyards and alleyways,
the shadows of returning householders to have lingered by the fires around which there was talk of blessings and mishaps and rumors and complaints, the dances of marionettes to have acted out legendary stratagems and hilarious comeuppances, the home brewed wine to have warmed the regulars while they traded extravagant challenges, the old and the solitary to have leaned over balconies and relished the rhythms and echoes of the loiterers, the cloaked lovers to have whispered on the sidelines, so that none might overhear where they went when the moon rose. Acetone, with two epigraphs. Colorless, highly volatile and flammable, with a characteristic pungent odor. I come now once more to a place where the temptation to hesitate, or to hint rather than state, is very strong. H.P. Lovecraft. This is the history of a drowning out by low vibration impulses from beyond or beneath us, in a time when the sky is no longer the sky, but rather something like an immense mirror, its blue a prismatic trick to disguise the fact of removal in the impending era of polar darkness and pale horizons. This is a history of metallic lull, of silence prickly with remote interferences, of phrases hardwired to signify the reverse of their commonly misunderstood meaning, the history of substitution, of twinning and undetected merging, of windows repurposed to conceal what they look out on. Merely to make one entity resemble another is an ancient game for the reptilian intellects to whom we are tokens moved around the board. I am speaking of the ones who have cracked open our heads and feed now as they please. Before forms were, they were. Their faces hide behind their faces. When you stop looking, they turn into themselves. By now, your neighbor might be someone else or not anything at all, a digitized blueprint given the illusion of life and breath by a species of electricity generated elsewhere for ends unknowable to any but those who will take our place or have already begun to at scattered points throughout the city, gas stations and barber shops, clinics and supermarkets, which are no more than vents or delivery chutes that, if mapped, would show a pattern, an encrypted manual for a universe invented behind your back. Years of infiltration modified a township into a rip in the fabric of space, through which aliens scurry like nocturnal rabbits, the park into a maze of hypnotic maneuvers where depth has no bottom and the thread no end, and the moon over the garage into a hollowed out heliport. Thank you. Thank you. Beautiful. Thank you, Jeffrey. Okay, now we are gonna open for a Q&A, questions and answers. Ahora vamos a abrir un espacio para que aquellos que quieren hacerle algunas preguntas a los poetas puedan hacerlo. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Pueden levantar la mano, pueden simplemente preguntar. Okay, so I'll start. I normally start. What I noticed that there is in common in these four poets is a very metaphorical language, a language that likes metaphor, a poetic language that likes metaphor. Even though one is from Argentina, another from Spain, and two from United States, I think that is the bridge in these four poets. So I would like to ask you, how you come about your metaphors, or is it that it just comes natural to you? Jennifer, perdonen, porque no tengo que traducir. Lo que he notado en estos cuatro poetas es que su interés por la metáfora, su empleo de la metáfora, es un lenguaje poético muy metafórico. Y lo que les preguntaba era, ¿ustedes les viene naturalmente la metáfora? ¿Buscan la metáfora? ¿Es un recurso que lo tienen muy consciente o simplemente es más natural?
Who wants to start answering? ¿Quién quiere empezar respondiendo? Jennifer, can you start answering? Like being in school. Yeah, it's a kind of, yes, true. Um, to answer your question, for me, it's a combination of organic and inorganic creation. Um, I should I go slow, Marta, so you can. Yeah, you're doing fine. And in that pace, it's great. Okay. Because these poems are new from a new series, a dream series, poems that I had old versions, and I didn't like them because I realized that I was getting bored writing from my own dreams, because your dreams show, your obsessions, your fears, your anxieties. We know them. It's like watching in the mirror. Mhm. So I started to pluck language, images, figurative language, metaphors from these notes about in my poems, and from there I started to see that there were these like animals coming in, perhaps symbolizing something else, but Mhm. this kind of primal, it had its primal quality to them. So once I tracked that in my notes, I started plotting more animals, crocodiles and rats and just creatures undefined. And I realized that that was like a dreamscape that I could conjure, and that interests me. I don't know where it's going, but there's something about these animals that some of them are in the dreams, and some of them are a barking outside of the dream that the dreamer hears but enters the dream world. So I like these animals and beasts, and I'm trying to get to know them more. Ok, lo que dijo es una combinación de ambos, es orgánico y inorgánico, porque el poema se basa en una serie de sueños y, y lo que dice es que se aburrió de escribir esos sueños, que porque los sueños son nuestros miedos, nuestras ansiedades, ya los conocemos, ya conocemos todo eso. Entonces pero de repente empezó a meter un lenguaje más metafórico, pero sobre todo empezó a meter el mundo de los animales, ¿no? Muchos que se vuelven simbólicos, ¿no? Estos animales. Y entonces había algo muy primordial en ese momento que sí la atrajo, empezó a traerle a esos viejos poemas. Y entonces empezó a recargarlo más con ciertas metáforas, pero sobre todo con ciertos animales que a veces aparecían en el sueño, pero a veces estaban fuera del sueño y que ella metía en los poemas. Y eso le empezó a interesar mucho más. Y son poemas que aún no se han publicado. Están trabajándolos y está trabajando digamos, este mundo de los animales y del sueño, esa combinación animal-sueño, ¿no? Y que produce un lenguaje más figurativo, pero también más metafórico y simbólico. Thank you, Jennifer. Pilar, y tú qué piensas? Bueno, yo realmente no trabajo mucho la metáfora. Es decir, bueno, sí hay metáfora. La metáfora es trasladar una palabra de un lugar a otro, de un significado a otro, pero trabajo más la literalidad. En ese sentido, estoy bastante en consonancia con lo que dice aquí en España Miguel Casado de hacer una lectura y una escritura actualmente más literal. No quiere decir que todo sea literal. Cuando yo digo, por ejemplo, un hombre que lleva 1000 años en fuga, pues no es
totalmente literal, pero tampoco está simbolizando nada en concreto, ¿no? Está dejándose ahí en el aire, en una sugerencia, en un hilván nada más. Okay, so she says that she doesn't work the metaphor so much as the literal. She's following this critic, this Spanish critic called Miguel Casado. He recommends or he says that we have to work the literal. So when she says an expression like, hombre, 1000 años se fue. It was a man a thousand years gone. Obviously, it's not literal, but it's literary. Okay, so she makes that difference like Miguel Casado. So she does for her, the metaphor is not something so important as it is the idea of literal poetry. Mhm. And what do you think, Jeffrey? Well, it's hard to generalize. I mean, for me, I think of, every poem as having its own backstory, its own occasion, and it often begins with really just a hint that might come from anywhere. I mean, it might come from a dream, it might come from something observed or suddenly randomly remembered. I mean, the first poem I read, On the Corner, I mean, really was just a sudden, quick memory of a street corner in Manhattan decades ago that I was reminded of by hearing a fragment of music, and then that just kind of sparked it. Some of them are more narrative, some of them are really just expanding on an image, but in a way, what comes out of that is completely separate from wherever it came from. I mean, it then becomes an object by itself, hopefully. Um, and I also, I mean, aside from metaphor, I do think of music a lot. But metaphor and music seem to go together. I mean, the one prompts the other. A certain rhythm will then urge a certain image for reasons that are not necessarily clear, but it happens if, from time to time. It doesn't happen. If it happened all the time, one would be very fortunate, but sometimes it does happen. Entonces, lo que Georgie dice es que cada poema tiene su propio bagaje, su propia historia. Puede empezar con una pequeña cosa, ¿no? Un pequeño toque, con algo que soñó, algo que vio, un recuerdo, pero cómo empieza no es necesariamente lo que está ahí, ¿no? El poema puede ser a veces narrativo o no, a veces toma una imagen y la expande, pero lo que sí es importante es que el poema se vuelva un objeto, ¿no? A partir de eso haga un objeto por sí mismo, con un valor de sí mismo. Y lo que sí recarga es la importancia de la música, ¿no? La música en el poema, el ritmo te lleva muchas veces o algunas veces a una imagen en particular que aparece en el poema, ¿no? Entonces, él enfatiza no tanto sino el ritmo y la música del poema que te lleva a esa imagen. Y Coti, ¿tú qué piensas? Estás silenciada, Coto. Tienes que abrir el micrófono, ¿vale? Vale. Ahora sí. Bueno, a mí se me da naturalmente lo de la metáfora, pero me gustaría ser también, como dice Pilar, más directa, eh, cosa en la que intento hacer, y también expandirme
en la escritura, digamos, ¿no? Que los versos no sean tan cortados, tan delgados. Esa es mi meta en este momento. En general nunca me detengo a pensar esto de la metáfora, ¿no? Eh, y como dice Jeffrey, bueno, cada poema tiene su propia vida. A mí más que un objeto me parece un ser que respira, que canta, que tiene música, que tiene movimiento, que vive, ¿no? Una entidad que está viviendo y que el autor tiene que acompañar esa vida, ¿no? Ese expandirse. Así que bueno, esa es mi. También coincido con Jennifer en la cuestión esta de los animales, que yo me estoy metiendo o me metí en ese mundo, digamos, tomando a los animales como, sí, como una forma de decir ciertas cosas acerca de mi visión de la vida, ¿no? O de mi vida. Por ejemplo, sobre todo los animales de tiro o los animales despreciados como las cucarachas o los mosquitos o los insectos, ¿no? Que siempre me pregunté por qué uno los rechaza, ¿no? Pobrecitos, ¿qué tienen ellos por qué los despreciamos, por qué nos dan miedo o los rechazamos, ¿no? Bueno, eso más o menos digamos, me fijo en otras cosas, ¿no? Que me van llevando, pero esto de la expansión del poema hacia lo largo y lo ancho es algo que me interesa y que espero conseguir, digamos, es como un objetivo, si es que me dan las fuerzas para hacerlo, ¿no? Y la inspiración. Okay, perfect. Okay, so Kocho, okay, see, okay, hold on. Yeah, she says that she doesn't think so much on metaphors. It comes, it may come or it may not come. But she likes the idea of to expand the architecture of the poem, the structure of the poem, to expand that. So she's very interested in that. And also started to talk about and connected to Jennifer that she was also very interested in the animal world. No, overall in the animal world of those working animals or animals that we hate, little animals, like, cockroaches and things like that. And she wonders why we hate those animals and no others, no? So she's really interesting in investigating poetically that rejection of certain animals. So and also she's very for her also like Jeffrey, music and rhyme is also very very important. But it is again she's interested overall in expanding the poem, in expanding the structure of the poem, and not being in those little lines, if not more bigger lines. And so she's concentrating in those right now in the new poems in the animal world, in those specific animal worlds, the working animal and those creatures, and expanding the poem more than thinking about the metaphor. Okay. And she also said at the beginning, I forgot, sorry, that she would like to be more direct. But although she's not, she would like to be more direct in her poetry. Okay. Okay, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más? Tengo una pregunta, Marta. Perfecto, Nuria. Sí. Mi pregunta es, bueno, la poesía a menudo sirve como un espacio para cuestionar, resistir o reimaginar, ¿verdad? El mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo interactúa su trabajo con las tensiones sociales, políticas o culturales de nuestro tiempo? ¿Y cuál creen que es el papel de la poesía
en moldear o reflejar estas realidades, ¿no? In English, poetry often serves as a space for questioning, resisting, or reimagining the world around us. And the question is, how do you see your work engaging with the social, political, or cultural tensions of our time? And what do you believe is the role of poetry in shaping or reflecting these realities? Anybody? Pilar, Jeffrey. Vale, vale. Bueno, es difícil tu pregunta, muy, muy complicada. La poesía trabaja, desde mi punto de vista, en el lugar más extremo del lenguaje. Es un trabajo de la lengua que yo diría radical, que a veces está al borde del sinsentido. Creo que eso es una forma de incidir en el mundo, de hacer algo en el mundo, aunque no sea directamente, aunque no sea a través de temas pues, que tengan que ver con la injusticia, o aunque no sea de esa manera directa, la poesía está incidiendo en el mundo en una exigencia de nuestra única herramienta para acceder al mundo, que es el lenguaje. Entonces, en ese sentido, creo que es la actividad literaria más, de las más comprometidas por su exigencia precisamente con el lenguaje. Bueno, no sé si te he respondido. Okay, it's a very Gracias. difficult question, Cesar, because poetry is the stream of language. Poetry is the form that really takes language to the streams. So even though it may not be, directly talking about politics or social issues, the fact that it is a form that is taking language and breaking language in such a way, it is making something else. It's creating something else. And so in that way, indirectly, it is changing the world or that what we expect. And in that sense, it is engaging radically by making language such a difficult. It's by making language or using language in such a extreme way. It is being political. That's more or less. Creo que lo expliqué sí. bastante bien, pero es difícil. Okay. Sí, no, bien, bien. Jeffrey, Jennifer, did you say thank you? Well, I would just uh, quote the American poet George Oppen, who, was certainly a very political person, but at one point later in life said, "It may be that a world without art is simply not bearable." Uh, so, I mean, that's not exactly a question of changing the world, but to make the world more bearable is changing the world one person at a time, but it has its effect. Ok, Jeffrey cita a un poeta muy famoso, George Oppen, americano, que dice que el arte lo que hace es que hace el mundo mucho más bearable, mucho más aguantable, Claro. sí, mucho más aguantable, sería lo más cercano, ¿no? Y en Soportable, perdón. soportable. Soportable, gracias. Lo hace el mundo mucho más soportable y en ese sentido es revolucionario porque es lo que contribuimos al mundo, hacer el mundo más soportable y eso es lo que, digamos, sería más político de la poesía. Mm. Jennifer, what did you think? The big question.
Well, if I set out to write a political poem, I think it's probably the death of the poem for me, because it tends to be too pointed, too didactic, and it's not the way I work. And I believe that really all poems are political. I mean, and part of the world, because we're not we're all embedded, and we're not living in a vacuum. And you see something on your screen or read a paper, and that is around you and in your brain, and your own thoughts, it's all jammed together. So to me, I don't really think of these borders in this way. And to go off of what I think Pilar was saying, I use poetry to investigate things that disturb me, that I don't understand, that I need to learn. Heavy ideas, but also images, music, whatever. It's investigative, and collaborative with my readers. And so I feel that there's something politically engaged about that. And last, particularly around language, right? Like, I think Pilar was saying this too, because we are inundated with words all the time, and people trying to sell us things, and we become immune to it. Like, we don't really see what the words are saying. So I think of poetry as a way to, like, slowing down and really looking at language as in this investigative lens, and hearing it and seeing what formations, what's happening in the language, if that makes sense. Yeah. Right. Ok, lo que dijo Jennifer, un poco a partir de lo que dice Pilar, es que, bueno, primero que todo dice que no, que aunque ella intentara sentarse y escribir un poema político, lo que haría es matar al poema, ¿no? Porque no funciona así, ella no trabaja así. Y así que no cree que puede escribir de ese modo, pensar voy a escribir un poema político y hacerlo, no le funcionaría. Pero de todos modos, la poesía cree es de alguna manera política, porque somos parte del mundo. Cuando lees el periódico, cuando escuchas una noticia, está en tu cerebro, está ahí de alguna manera. Y claro, cuando escribes, eso no desaparece, es parte de ti, ¿no? Pero segundo, siguiendo la idea de Pilar, sobre todo el del lenguaje, ¿no? Dice que sí, que viviendo en un mundo en donde constantemente nos están intentando vender algo, donde todo el marketing, lo que ha ocurrido es que no prestamos atención a las palabras, ¿no? Porque eso es lo que usan, el lenguaje, para vendernos. Y entonces lo que hacemos es hacer desaparecer el lenguaje. Y entonces el que la poesía uses de semejante manera el lenguaje, las palabras, de esa forma tan extrema, obliga otra vez a fijarnos en el lenguaje, a fijarnos en la palabra, y eso es muy, muy político. También dijo que a ella le gusta investigar ideas en su poesía. Toma una idea y la va desarrollando. Y de esa manera también le pide mucha colaboración al lector, ¿no? Que participe de ese desarrollo de la idea. Y en ese modo también cree la poesía puede ser un modo, un estar, ¿no? Político, aunque no sea de esa forma tan, digamos, clara. ¿Vale? Muy bien. Coto, ¿tú qué opinas? Sí, sentarse como a pensar un poema, digamos, político no tiene sentido para la poesía.
pero sí se puede trabajar con el lenguaje político. En Argentina lo han hecho Juan Gelman, sobre todo Leónidas Lamborghini, porque el poema, además de un acto de fe, es una toma de posición, lo sepa uno o no. Este, así que, bueno, sí, claro, coincido en que la política usa las palabras como la nada, ¿no? Y la poesía, que es todo lo contrario, este, digamos que es un arte muy desenmascarante de las mentiras en las que nos quieren hacer caer, mentiras le llamo, o discursos con los que nos quieren envolver. Es decir, que no hay necesidad de hacer un manifiesto, por llamarlo de alguna manera. El poema, sabiéndolo o no su autor, es una toma de posición y su lenguaje, digamos, tan radical como dijo creo que Jennifer, nos obliga, entre comillas, a tomar las palabras de tal forma que son como el espejo inverso del lenguaje, por ejemplo, de la política. Así que bueno, en ese sentido, es mi pensamiento, ¿no? Todo lenguaje extremo, digamos, como el de la poesía, desenmascara los lenguajes o los discursos, ¿no? Este, eh, de otras vertientes como puede ser la política. Así que bueno, eso, y lo de la toma de posición, ¿no? Yeah. So yes, Carter agrees. If you sit down to write a political poem, it's going to be a disaster. But says, but you can use the political language. That's part of our, of our vocabulary as well. Yet, what it says is that all poems are a way of positioning yourself in front of the world. Also, it says that the poetic language is so different, so radically different from the political language that is in itself, the fact that it is so radically different is a political fact. And also says the poetry, the poetry forces you to show yourself and others. So it's not needed. It's not needed to write a manifest with poetry. Poetry itself, the way it uses language, the way it forces you to position in front of the world, is a political act in itself. Now, what it says is the way that the poetry language is so radically different from other discourses. Overall, the political discourse, that in itself is a very revolutionary act when one writes poetry, without the need to write a political manifest. Gracias, Coto. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Si nadie más tiene preguntas, vamos a terminarlo aquí. Les voy a agradecer a todos mucho. Thank you. And it seems that there are no more questions, so we are going to finish here. I want to thank you all the poets who are great poets. I want to thank you for reading today, and everybody who was listening as well. Let you know that the next bilingual poetry reading will be in February 22. Again, there will be a Latin American, a Spanish, and an American poet. Solo decirles que gracias por estar, gracias a los maravillosos poetas que hemos tenido hoy, y decirles que la siguiente lectura será febrero 22, también otra vez, como siempre, con un poeta, una poeta o un poeta español.
otro y otra latinoamericana y uno o dos americanos. Gracias, Jeffrey, Jennifer, Pilar y María del Carmen Colombo. Thank you, Gracias. thank Muchas you, gracias. everybody. Gracias a Thank you, muchas ustedes. gracias. Bye bye. Bye bye, gracias. 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 Chao.